Bien, para motivos de la grabación, buenas noches. Estamos en nuestra segunda clase de esta materia que es acerca de la familia cristiana y hemos estado hablando en nuestra primera clase acerca del origen de la familia en la Biblia, cómo es que se origina en el Génesis. Podemos encontrar los primeros indicio y vemos realmente que desde el inicio, antes de la caída, antes del capítulo 3 ya encontramos ya el prospecto de la familia según los propósitos de Dios dentro de los planes que Él tiene con la humanidad, ¿no? Entonces, en el capítulo 1 vimos cómo ahí está la creación, está el origen de la creación del hombre como tal, como eh, no como varón solamente, sino como el hombre, eh, como especie, como género, como algo distinto a toda la creación, ¿no? Eh, y como vimos también en el capítulo 1, vemos también la importancia de la creación de la mujer y que el capítulo 2 viene a ser como una especie de lupa dentro de dos relatos que no son distintos, simplemente que son complementarios. Vimos también que en el Génesis, en el capítulo 1, encontramos el huerto de Edén como una especie de similitudes, con muchas similitudes a lo que vendría a ser el tabernáculo o el templo, como quieran verlo de cualquiera de las dos formas, porque tenemos la creación en general y dentro de la creación general un espacio reducido donde el Señor actúa o nos muestra que es el huerto de Edén y perdón, dentro del Edén tenemos el huerto de Edén. Entonces hay como una especie de achicamiento, ¿no? Y dentro del huerto de Edén tenemos esta peculiaridad de los dos árboles, del árbol de la vida y también del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces tenemos estos dos árboles que están como un elemento santificador, un elemento también de poder llevar adelante esa relación con el Señor que tenían, ¿no? Con Él antes de la caída. Entonces, eso fue un poquito lo que vimos y hablamos, ¿no? Hoy día vamos a continuar eso, pero primero vamos a ver este video que también se los he compartido en el Classroom y vamos a revisar y vamos a escuchar lo que nos quiere enseñar este personaje, este teólogo, acerca de la familia, ¿no? Ya, así que es un tema muy bonito, les recomiendo que lo vean, puedan también sacar sus conclusiones. Tienen una tarea, como les dije, tienen que hacer un resumen de este video y deben averiguar un poquito acerca de la vida y un poquito de algunos datos del doctor Charles Stanley, que es uno de los grandes autores que habla acerca de estos temas y me parece súper interesante que lo puedan indagar, ¿ya? E investigar. Bien, los dejo entonces un momento con el video y luego regresamos a conversar, ¿ok? Que aislados. Pero cuán diferente sería todo si nos diéramos a conocer. Descargue gratis el manual de estudio completamente humano y restaure sus relaciones. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa En Contacto, una familia firme. Dios creó a la familia, pero no hay familias perfectas. De hecho, al leer la Biblia, vemos rápidamente que Adán y Eva tuvieron graves problemas en su familia. No solo hubo conflicto entre ellos, porque recuerde que Eva le ofreció a Adán: ¿por qué no pruebas el fruto?
Y él le dijo a Dios que ella lo incitó. Algo así fue lo que él dijo. Luego tuvieron 2 hijos y uno mató al otro. Y dice la Biblia que los hijos del sacerdote Elí eran impíos. Abraham se casó con Sara, se llevaban bien. Luego entra en escena Agar y hay conflicto. Y muchos otros casos en la Biblia, pero tomemos a David, quien fue el supremo de todos los reyes de Israel. Hubo mentira, asesinato, violación y rebelión en su familia. Y era una familia maravillosa. Y él fue un rey admirable. Pero su familia fue un desastre total. Así que cuando usted piensa en su familia y diga, no estamos tan bien, bien recuerde esto. El que su familia no esté bien no significa que no puede estar mejor. Es decir, usted puede mejorar la situación si está dispuesto a hacer algo. En nuestros días es difícil tener una familia firme. Y precisamente de eso quisiera hablar en este mensaje. Dios quiere que tengamos familias firmes. Prueba de ello es esto. Vayamos un momento a Deuteronomio capítulo 6. Deseo que veamos varios versículos que prueban que Dios está muy interesado en que sus familias sean fuertes. Veamos el capítulo 6. Leeré desde el versículo 3 para así ahorrar tiempo. Notemos lo que dice aquí. La Biblia dice, oye pues Israel y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Luego dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Luego dice lo siguiente en cuanto a la familia, que demuestra que Dios quiere familias firmes, les dice a ellos, hablando principalmente a los padres, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, o sea, enseñar la palabra de Dios a sus hijos, su familia. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sencillamente estaba diciendo, quiero la palabra de Dios en tu familia, que a donde vayas haya evidencia de que la palabra de Dios está en tu familia. Dios quiere que tengamos familias firmes, amorosas. Alguien dirá, ¿cómo se define una familia firme? Sencillamente así. Es decir, una familia firme es aquella en la cual sus miembros se tienen amor y devoción unos por otros. Amor y devoción unos por otros. No hay sustituto, solo amor y devoción unos por otros. Así comienza una familia firme. Y no es fácil, requiere esfuerzo. Y pienso que una de las razones por las que muchas familias no son firmes es porque uno de los padres no está dispuesto a hacer lo necesario para fortalecer su familia. Entonces, el propósito de este mensaje es darle las características de una familia firme. No significa que tenga que seguir cada uno de estos puntos, pero significa que estas son las cualidades de las familias firmes. Y le pido que escuche atento este mensaje. Deseo que piense en su hogar y en cómo puede mejorarlo, fortalecerlo, como sea. No se dé por vencido. No importa qué pasó, no se rinda. Dios le puso allí por una razón. Y si lo escucha atentamente, Dios puede hacerle de gran influencia y sus hijos crecerán con la influencia y el testimonio adecuado. Y ellos pasarán lo que usted les deje, y eso les hará una familia maravillosa. Así que comencemos con la primera, y permítame decirle de antemano que cuando diga la primera característica quizás diga, oh, descárteme, no. Pues también hablaré de las familias divididas, separadas, mixtas, etc. Así que quédese conmigo desde el principio. Bien, hagamos una pequeña pausa. Hasta aquí, bueno, sabemos que el tema central es la familia, pero cuéntenme,
¿Qué entendieron esta primera parte? ¿De qué nos va a hablar? ¿De qué nos va de qué nos va a exponer el doctor Charles Stanley, un pastor, ¿no? A ver, coméntenme lo que pudieron agarrar. ¿Qué entendieron Bueno, en un principio? Adelante. bueno, de lo que está hablando es de que Dios quiere, ¿no? Familias fuertes y amorosas, digo. Entonces, y para establecer familias fuertes, tienen que ser familias que haya, o sea, se den el tiempo, se den el espacio, se den el esfuerzo, digamos, de mantener el amor y la unidad, digamos, en su familia. Ok, Eso, ok, hermana. Yo en mi caso también comparto lo que dice el hermano y nosotras en este caso, yo teniendo hijos, está muy interesante para mí el tema y bueno, con respecto a la familia, esto de que nosotros debemos, o sea, es bueno esto lo que va a explicar ahora porque nosotros como padres, bueno, que la palabra de Dios esté presente en la familia, ya sea para en la educación de nuestros hijos, para que ellos vayan aprendiendo y comprendiendo y conociendo también a Jesús, ¿no? A Dios. Y bueno, y esto de lo de la familia fue la familia firme, después que él habla de la familia fuerte, es importante para en sí tenerlo en cuenta nosotros y poder enseñar a nuestros hijos también, ¿no? Ok, Sobre el amor hacia Dios, al amor a la familia. claro. Y justamente eso es uno de los elementos principales que menciona, ¿no? El pastor que está explicando aquí, que el amor es fundamental, ¿no? En la familia. Eh, bueno, aquí los que estamos, entiendo que todos somos padres de familia, así que estamos creo que en onda, ¿no? Como se dice, entendemos de lo que estamos hablando. Y es complejo en el día a día poder sobrellevar todas esas situaciones que pueden venir. Y hay una prédica del pastor, otro pastor igual que yo sigo bastante, que es John Piper, que habla acerca de dar gloria a Dios, pero también acerca de la firmeza como los barcos. Ustedes imaginan los barcos que están navegando mar abierto, es muy complejo. Para nosotros los bolivianos a veces es más difícil porque no tenemos acceso a ese tipo de cultura, ¿no? Marítima, pero sí entendemos en el mar, al menos por todas las películas y todas las cosas que hemos visto, los barcos son sometidos a grandes pruebas cuando llegan las tormentas, ¿no? Hay barcos que son pequeños y que pueden soportar hasta cierto nivel la turbulencia de las aguas. Y los barcos más grandes, igual, hay barcos muy grandes que terminan siendo hundidos, ¿no? Pero uno de los elementos interesante es el lastre. Yo cuando escuché eso nunca lo había tomado en cuenta porque a veces la palabra lastre entendemos que es algo que no tiene sentido, que no es algo que valga la pena, es como una carga extra que no la necesitamos, pero la estamos llevando ahí. Sin embargo, el lastre en los barcos es esa parte en el fondo que es utilizada como contrapeso para que el barco pueda mantenerse estable, ¿no? No sé si han visto esos muñecos que alguna vez uno golpea y vuelven otra vez a ponerse recto, ¿no? Porque tienen una especie de lastre en el fondo, tienen un contrapeso, un peso en el fondo y lo demás es inflado, ¿no? Se balancea de un lado para el otro, balancea de un lado a otro, pero al final termina estando eh, recto, ¿no? Entonces, ese es un interesante ejemplo en cuanto a la firmeza de la familia, porque tener una familia firme no significa que no nos vayan a llegar los problemas, que no nos vayan a llegar las dificultades, las pruebas, ¿no? Y ahorita dijiste, ¿ya? Entonces, el lastre nos sirve justamente para tener ese equilibrio. En este caso, el concepto de firmeza en la familia
debe estar fundamentado en lo que es la palabra del Señor, ¿no? Y es ahí donde lleva nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Vamos a continuar viendo y luego seguimos comentando. Ahora va a tocar un poquito algunos temas interesantes. Tomen nota, por favor, tomen nota que de estos videos también va a salir el examen, así que atentos, ¿ya? Primero, padres consagrados a Dios. ¿Quiere una familia firme? Necesita un padre y una madre firmes que amen a Dios y se consagren a Él. Ese es el elemento más poderoso de todos en una familia firme. Segundo, uno de los factores más importantes para tener una familia firme es que los padres sean consistentes. O sea, si dicen algo, que lo hagan. Porque los niños hacen esto. Escuchan lo que decimos, pero hacen lo que hacemos. Y los niños observan muy bien eso. Si quiere congruencia, tiene que hacer lo que dice que hará. Muy importante. Desde luego, debemos ser buenos oyentes. Todo el mundo quiere ser escuchado. Los niños quieren ser escuchados. Si quiere alejar a un niño y separarse de ese niño, niña o adolescente, solo esté demasiado ocupado para escuchar. Escuchar es una actividad muy importante en una familia. Quizás no siempre le interese lo que tengan que decirle, pero recuerde que le honran como su padre o madre y piensan que es más inteligente que ellos y quieren que escuche lo que tienen que decirle porque tal vez pueda ayudarles. Y todos queremos ser escuchados. Usted quiere ser escuchado en su trabajo, en su familia, con sus amigos. Siente que eso es muy importante. Negarse a escuchar a alguien es excluirle y realmente es expresar: no eres digno de escucharlo, no eres importante, así que no te escucharé. No deje que eso suceda en su familia. Asimismo, disciplinar sin rechazar es un punto muy importante. ¿Qué quiere decir? Que no disciplina a sus hijos cuando esté enojado con ellos. Si está enojado por algo que hicieron, deje que le pase. Retírese, haga algo para calmar su enojo hasta que usted y Dios puedan solventar sus sentimientos. Luego vaya y disciplíneles. Mire, si disciplina a sus hijos con ira, es probable que les lastime. Segundo, ellos sentirán por su actitud, percibirán el rechazo. Y no querrá que sientan el rechazo, querrá decirles que está disciplinándoles por tal razón. Desde que mis hijos estaban pequeños, tenía como regla nunca disciplinarlos sin antes explicarles lo que iba a hacer. Y al disciplinarlos nunca tocaría a mis hijos con mi mano. Cuando golpea a un niño con su mano, sea en la cara u otra parte, hay algo en eso que lo convierte en rechazo. Psicológicamente hay algo muy destructivo en eso. Y también leer la Biblia juntos. Sería impresionante saber en cuántos hogares cristianos, como decimos, los padres y los hijos leen la Biblia juntos. No hay un padre que esté muy ocupado. Ninguna madre está muy ocupada. Quizás se mantenga ocupado, pero ¿qué podría ser más importante para sus niños que mostrarles esta Biblia, magnificar la palabra de Dios y hablarles de ella? Y mire, leerla con ellos y leerla en familia. Quizás no la lea toda la familia todos los días, pero al menos una vez a la semana. Pero ayudarles a leer la Biblia a diario. Cualquier cosa que usted haga para que su hijo lea la Biblia, mire, se está ahorrando problemas, penas y lágrimas. Porque al leer la palabra de Dios y descubrir lo que Él dice, y luego comparar lo que Dios dice con lo que usted dice, hay autoridad allí. Y permítame decir esto, es un libro guía para su vida, y de ellos también. Usted es quien debe motivar en ellos la sabiduría de guiar sus vidas por la palabra de Dios. Si yo les preguntase, ¿quiere que sus hijos lean la Biblia y se guíen por ella? Sí. Bien, ¿quién será más efectivo? No será el pastor. Yo puedo hablar 1 hora los domingos. Usted tiene los otros 6 días y 23 horas. Usted es el modelo. Es lo que les enseñe, lo que ellos verán.
Leer la Biblia juntos, no puedo decir cuán importante es. Es el libro guía para la vida. No tendríamos los problemas que tenemos, no estaríamos con el desastre que estamos si los gobernantes y la gente, sea en pueblos, ciudades, estados o países, no estaríamos donde estamos si nuestros gobernantes se rigieran por los principios bíblicos. Y eso es cierto. Bien, ¿qué anotaron por ahí? Hay dos temas que están en esta segunda parte que hicimos pausa. Eh, a ver, coméntenme. En mi caso, bueno, con respecto a esto de la familia firme, lo que me baso más, lo tengo presente, por ejemplo, leer la Biblia en familia con nuestros hijos. Después, disciplinar sin rechazar, eso es lo que me llegó a mí, y lo que es la sabiduría. Y tener en cuenta siempre que nosotros en sí, como decía ahí el pastor, nosotros somos el modelo a seguir, porque todo lo que hace un adulto, lo que hacemos como padres, nuestros hijos también lo hacen. Por ejemplo, si nos ven leyendo la Biblia, es obvio que ellos van a querer, se van a interesar a ver qué leemos, qué dice. En mi caso personal, se lee la Biblia una vez, voy a ser sincera, una vez a la semana, dos, y lo hacemos a veces en familia o a veces los padres nomás. Eh, y bueno, en este caso voy a tener en cuenta de que, o sea, que ellos nos escuchen a nosotros y lo leamos también en familia, ¿no? Ok, hermano Joel. Mm, Bueno, en todos los puntos ha hablado de consagrados a Dios, consecuentes con lo que dicen, buenos oyentes, disciplina adecuada, leer la Biblia juntos. Lo que puedo comentar es respecto a la disciplina, eso no, ese punto está un poquito complicado, ¿no? Porque si bien él dice sin tocar, dice, ¿no? Pero la Biblia habla de la vara. Y yo creo que en este tiempo, en este tiempo, no sé si es el tema justamente este de la disciplina y todo eso, Mm. En el los, caso del video o de lo que presenta, no habla tanto de ese tema, habla específicamente de una bofetada, ¿no? De ese ejemplo de que a veces podemos algún día haber llegado a cometerlo o a nosotros nos ha pasado. A mí, por ejemplo, cuando yo era chico, sí, mi papá alguna vez me dio una bofetada, ¿no? Y ese sentimiento es real, ¿no? Eh, la Biblia, en esa parte, como usted dice, cuando habla acerca de la vara, es interesante porque no dice que haya disciplina con físicamente con la mano o directamente, ¿no? Hay un elemento intermedio, ¿no? Es interesante, ¿no? Habría que profundizar un poquito más en ello, pero el ejemplo que se nos presenta en este video, específicamente en este video, habla de esa bofetada a veces en la cara o que termina más que ayudando a resolver el problema en sí, termina también afectando, ¿no? Eh, eh, no sé eso, no sé si eso sea correcto, pastor, porque, a ver, usted dice, ha recibido, digamos, uno, ¿no? Yo también de sí, parte de mis papás, digamos, he recibido lo mismo. Y si yo les pregunto a mis papás, han recibido lo mismo, digamos, ¿no? Y a sus papás de claro, sus papás todavía mucho más. pero eso Pero no lo convierte en algo 100% positivo, ¿no? Eh, no, claro, no es positivo, pero la pregunta es realmente el mundo cómo está yendo, estará adecuado, porque actualmente, o es si uno ve, digamos, los casos de violencia, los casos de feminicidios, los casos de parricidios.
no sé, ¿no? Habría que hacer un estudio, como dice, para ver si realmente esto de no disciplinar, digamos, con vara o con mano fuerte está beneficiando a la sociedad o en realidad está yendo en contra. Me parece a mí, ¿no? Me parece que No, por está eso yendo le en digo, o contra. sea, para aclarar el punto, en este caso no está hablando de ese ejemplo, ¿no? Que usted menciona de disciplinar con vara. Hasta cierto punto, por eso le digo, no, no es que lo deseche, sino que lo que está haciendo referencia en el video es al hecho específico de dar una bofetada en la cara, ¿no? Pero es simplemente un ejemplo de qué, de algo que previamente dijo, ¿no? El tema de disciplinar a los hijos con ira, que ese es el punto donde inicia, ¿no? Y que la Biblia misma nos insta a eso también, ¿no? De que nosotros debemos airarnos, pero no pecar, tener cuidado, ¿no? E incluso hay esta parte de la Biblia que nos dice que no exasperemos a nuestros hijos. eh, no me fue bien el pasaje, pero que no llevemos a ese conflicto, ¿no? Vamos a tocarlo más adelante, pero los principales puntos quizás en esta parte del video que hemos visto, en un inicio es escuchar, oír, ¿no? Tener un espacio siempre de oír dentro de la familia donde aprendamos a escuchar a la esposa, al hijo, a los hijos y podamos escuchar, porque es la única forma donde podemos empaparnos de la realidad que ellos viven. Sobre todo en nuestro tiempo, ¿no? Que a veces andamos todo el tiempo apurados, ¿no? Y sin tiempo, ¿no? Es que una de las cosas que todo el mundo siempre andamos, ¿no? Sin tiempo. ¿Vas a poder hacer esto? No, no tengo tiempo. Y a veces estamos tan en ese afán eh, bueno, en inglés se dice sprinting, que es en sprint, que todo el tiempo estamos a las carreras, a las carreras, a las carreras. Termino la clase, tengo que hacer otra. Por ejemplo, a veces la ciudad misma o la sociedad nos empuja a eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, termino ahorita la clase y tengo que correr a recoger a mi esposa, ¿no? Y termino, vuelvo de allá y tengo que llegar aquí y hacer un montón de cosas para el día siguiente. Entonces, debemos lidiar con ese con ese correteo que se dice y poder sacarnos tiempo para lograr esto que a veces se nos complica siempre, ¿no? Eh, es un desafío, es un desafío. Entonces, en un primer aspecto habla acerca de escuchar, de poder estar atento a las necesidades de los niveles, distintos niveles, ¿no? Porque los niños a veces necesitan que nosotros les escuchemos, pero nosotros a veces nos cuentan y nos cuentan de un lorito y no sé qué, y a veces no, ay, tengo que hacer otra cosa y para nosotros como adultos pareciera que no es importante, ¿no? Pero resulta que para ellos es su mundo, ¿no? Es su mundo. Entonces, lo que nos dice aquí es que estemos atentos, ¿no? A, a esas pequeñas necesidades que también están dentro de la familia. Em, en el segundo aspecto que menciona, ya empezó a hablar acerca de la disciplina y es ahí donde nos da este punto de tener cuidado de no airarnos a la hora de corregir. No dice que no debemos corregir, sino que la corrección con ira, con enojo, puede llevarnos a consecuencias de hacer un daño en lugar de poder resolver un problema. Y créanme, como ven aquí, el que está por aquí atrás, ustedes lo ven y a veces tengo que estar firme con él, ¿no? Pero eh, a veces pasar esa línea nos puede causar más problemas, ¿no? En lugar de ayudarnos, ¿no? Es un tema más complicado. Más adelante voy a tratar de que podamos también tener una charla específicamente solo de esto, ¿no? Porque es un tema muy bonito, muy amplio y muy necesario que nosotros debemos clarificar, porque también es lo que debemos enseñar, ¿no? En la congregación, porque esa es la idea, ¿no? De poder transmitir eh, cómo podemos ayudar a la familia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no estamos hablando de el tema de las familias que a veces son disfuncionales, ¿no? Que ese es un tema más delicado todavía.
Estamos hablando en lo más ideal que podría ser, que en la familia todos los elementos, todos los que son partícipes son cristianos, ¿no? Si para una pareja que es cristiana, eh, una familia que es completamente cristiana, el padre, madre, hijo, son cristianos, es difícil, es complicado. Imagínense todavía para aquellas familias que quizás no, ambos no coinciden en esos aspectos, ¿no? Eh, Eso entonces como un segundo punto, entonces la disciplina. Y ya como último punto nos está dando, bueno, aunque vamos a la mitad del video, como último punto nos habla acerca de la importancia de transmitir la Biblia o transmitir ese conocimiento bíblico, pero también darle esa relevancia a la Biblia en la familia, ¿no? eh, todos anhelamos que nuestros hijos, nuestra familia tenga principios cristianos. Yo creo que preguntar a alguna familia que no desee eso, nadie creo que respondería de otra forma, ¿no? Pero el tema es que nos lleva a tener disciplina, ¿no? En eso, ¿no? De poder, como dijo la hermana, mínimamente, aunque sea una vez a la semana, poder tener un tiempo, ¿no? De oración, de lectura bíblica. Eso es algo que fortalece, ¿no? Algo que nos puede fortalecer. Eh, entonces, estos tres aspectos ya nos dan pauta de poder tener, que el tema principal que menciona él al principio es tener una familia firme, ¿no? Entonces, vayamos por eso. Hay muchos temas entre medio, ¿no? Hay muchos temas entre medio. Eh, no sé, a ver si quieren que continuemos o podemos andar un poquito en el tema. Me gustaría el tiempo, como les es corto, tengo 15 minutos más. Si hay alguna duda hasta aquí, algún comentario más que quieran hacer de esta primera parte que hemos visto del video, recuerden que hay una tarea en relación a este video, ¿no? Eh, a esta visión que nos presenta, ¿no? No sé si hay, quieren hacer algún otro comentario, alguna pregunta. Adelante. Bien, No, no, de vamos mi a, parte no, ok. Vamos a leer ahora, eh, donde lo tengo aquí. Vamos a leer ahora nuevamente el Génesis, nos vamos a ir al Génesis. Génesis capítulo 2. Nos habíamos quedado en el capítulo 2. Vamos a hacer un pequeño recuento, pero también vamos a avanzar. Ya en el versículo clave que nos hemos quedado, eh, estamos, vamos a leer desde nuevo desde el 15 y vamos a avanzar, ¿ok? Ya lo tengo aquí. Ok. Em, Versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. Dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y de todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, volvamos al versículo 15. Esto había el día lunes, había explicado un poco. Eh, Hay esta referencia, eh, varios teólogos coinciden en que el relato del Génesis, en esta parte del relato, que nos muestra como si fuera una especie de lupa en cuanto a la escena de la creación del ser humano, del hombre, y nos muestra cómo es que tiene ciertas similitudes con el tabernáculo en la disposición que se da y en la función que se da a cada espacio. Y en la primera parte nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Entonces tenemos la creación entera, la creación en sí, y luego dentro de esta creación nos dice que Jehová Dios puso al hombre en el huerto. Hay un huerto. La creación, hay un huerto de Edén, ¿no? Hay un huerto de Edén. O sea, perdón, está la creación en sí, luego está Edén y luego dentro de Edén hay un huerto, ¿no? Un huerto, como les mencionaba, un huerto es un lugar designado específico para cuidarlo, para labrarlo, para poder trabajar en él. Porque, a ver, si pensamos si pensamos así, el hombre no necesitaba la agricultura todavía, ¿no? Él tenía las cosas de la fruta y todo, todo se le brindaba, pero aún así hay un huerto, hay un lugar designado, un lugar especial dentro de Edén. Y dentro de esto nos muestra que hay como que una especie de lugar específico o una santificación. Ahí empieza a aparecer el concepto de lo sagrado, de lo más importante. ¿Para qué? Dice, este huerto era para que lo labrara y lo guardase. El encargado de este huerto era el hombre. Dios puso al hombre ahí para guardarlo y labrarlo, para que pueda tener cuidado de él, para que pueda hacerse cargo de él. Y Jehová Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dentro de este huerto, no solamente que es más sagrado, sino que hay un elemento especial que nos muestra esa relación de principio de obediencia con Dios de parte del ser humano, porque Dios le manda y le dice, no vas a comer. Aquí eh, aparecen los principios de la palabra misma del Señor, del elemento que Dios pone para que el ser humano pueda desenvolverse. Tienes todo esto, te he puesto a cargo de lo más importante, de lo más bonito, de lo más sagrado que hay, y ahora lo único que tienes que hacer es cuidarlo, labrarlo y estar a cargo de estos elementos, del elemento que serían el árbol del bien y del mal, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida, ¿no? Y en medio de esto, porque recuerden que esto es antes de la caída, antes de que pase Génesis capítulo 3, le dice, les da una advertencia, ¿no? Incluso, ¿no? Porque el día de que de él comieres, ciertamente, ciertamente morirás. Hay consecuencias de no seguir los principios de parte del Señor. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Si ustedes leen el capítulo 1 hasta el principio del capítulo 2, existe esta frase, ¿no? Que realiza la creación,
crea el cielo, la tierra, y al final de ese día dice, vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno, vio que era bueno. Sin embargo, esta es la única parte del relato del Génesis, del capítulo 1 y 2, donde se menciona y dice, no es bueno. Es todo lo contrario, todo lo demás ha sido bueno, pero aquí hay una carencia, ¿no? Hay una carencia. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios pone dentro del huerto a Adán, le da tareas específicas acerca de lo que tiene que hacer en este huerto, le da responsabilidad y quizás de una forma didáctica para poder saber valorar aún más lo que se le va a entregar, eh, Dios permite que el hombre pueda entender de lo que carece, porque todo lo que tenía alrededor era bueno, pero a él le faltaba algo, ¿no? Entonces, Jehová Dios, versículo 19, o antes quizás, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, dice, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Empezó a presentarle todas las especies, todo lo que tenía que hacer, todo el trabajo y todo, y aún así, y aún todavía no le da la respuesta a lo que Dios mismo ha dicho, ¿no? De que él le iba a hacer una ayuda idónea. Más bien, le carga con más trabajo, ¿no? Le carga con más trabajo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No sé si pueden ver esta parte donde Dios le muestra de lo que carece, de lo que le hace falta, de ese complemento. Y es aquí donde dice, entonces, versículo 21, recién de mostrarles estas carencias, le dice, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y aquí es donde entra este famoso versículo que dice, ahora entonces dijo Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y les explicaba, si ustedes revisan el video del día lunes, eh, en hebreo hay un juego de palabras aquí. En español no existe la palabra varona, no existe. Simplemente cuando hicieron la traducción de la Reina Valera, para poder intentar hacer ese mismo juego de palabras, hicieron del varón, le aumentaron la A, pero en realidad eso está mal. Gramaticalmente, o sea, en español no se hace eso. Sin embargo, en hebreo, que es el idioma original, la palabra para hombre aquí no es necesariamente Adán. En este caso, porque en el versículo 23 comienza con Adán, que también significa hombre en hebreo, pero luego utiliza la palabra Ish, que también significa hombre. Y de Ish, para poder hacer el femenino de Ish, en hebreo se pone Isha, que sería, en este caso, mujer. Pero de ish y ya, le aumentan solamente una consonante. Y aquí quisieron hacer algo parecido, ¿no? Le pusieron varón, varona. Lo que está tratando de decir en el texto original es que se halló ese complemento. Aparece ese complemento que surge del problema de que Dios vio que no estaba bien que el hombre esté solo, sino que necesitaba ayuda idónea. Y en este versículo es muy interesante porque se nota ese complemento. Entonces, Adán, ya la conclusión de Adán, ya no lo que Dios le dice, sino la conclusión de Adán dice, por fin encontré mi complemento, encontré lo que me hacía falta. Ahora hay un poco, hay más, hay plenitud, ¿no? Y ahora es donde aparece este versículo como institución de la familia antes de la caída. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Esto es antes de que suceda la caída,
Dios ya tenía entre sus planes que la familia sería una institución muy importante. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como las células que se dividen para formar nuevas células, ahora este elemento se divide y forma un nuevo elemento. Entonces aparece un nuevo elemento. Pero no tengo, les decía yo el día lunes, pero Adán, a ver, este versículo un poquito nos hace pensar porque Adán no tenía mamá, todavía no tenía mamá. ¿Cómo interpretamos esto, no? Adán no tenía madre, ¿no? Hasta se hace algunos chistes, ¿no? Adán estaba perdido en el día de la madre, ¿no? Porque no había esa relación de madre. Pero en este versículo encontramos ya un elemento. Una de las formas más fáciles de resolver es que el libro de Génesis fue escrito por Moisés, posterior a todo. No es que se escribió el relato de Génesis durante el mismo tiempo de la creación, sino que se escribió mucho después. Mucho después se escribió por revelación del Espíritu Santo, por la revelación que se le da a Moisés, y Moisés es quien escribe e introduce este elemento de la familia de una manera ya más razonada, de una manera más conformada, y encontramos de que eh, la idea del concepto de familia está presente desde sus inicios para Dios, ¿no? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había intimidad, había complicidad, había todo lo que hay dentro de una pareja, ¿no? Y es aquí donde surge esta primera familia que empieza a dar pie a lo que va a ser toda la especie humana o la humanidad en sí. Eh, sin embargo, sin embargo, aparece Génesis capítulo 3, ¿no? Aquí es donde nos vamos a detener, ya se nos acabó el tiempo. En la próxima clase vamos a hablar un poquito acerca de Génesis 3 y cómo el pecado eh, se introduce en esta primera familia. Si lo vemos desde ese punto de vista, el pecado se introduce dentro de la primera familia y trae consecuencias, consecuencias terribles, como escuchamos en el video que les compartí. eh, los primeros hijos de Adán y Eva, o los hijos que se mencionan en la escritura de Adán y Eva, su relación fue terrible, fue hasta el punto de que uno de los hijos termina asesinando al otro. Eh, entonces, el pecado, lo que sucede en Génesis 3, tiene sus consecuencias, ¿no? Y dentro de la familia también, ¿no? Entonces, vamos a ver eso un poco más la próxima clase, pero ya tienen una tarea de poder releer el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis para poder realizar una prédica, ¿ya? Deben redactarlo, hay unas indicaciones específicas que les pasé, deben redactarlo en un documento y deben subirlo en PDF a su Drive, a su nube o donde ustedes puedan, y luego compartirlo en el Classroom, ¿ya? Para que todos podamos también revisarlo, ¿ya? Vamos a revisar entre nosotros, vamos a revisar las prédicas, cada uno de los elementos y vamos a ver si hay algunos aspectos que mejorar o hay algunos aspectos interesantes que también surgen dentro de su propio análisis. Entonces, tienen toda esta semana para poder elaborar esta prédica de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 acerca de la familia. Ya ese es el trabajo que van a realizar para la próxima clase, ¿ya? Además del video, de que lo puedan terminar de ver el video que estábamos viendo y hacer un breve resumen y poder responder lo que está ahí en el Classroom, ¿ya?
Bien, se nos acabó el tiempo, enseguida ya llega la siguiente materia, el siguiente profesor, así que eh, va a ser muy interesante esta clase, ¿no? No he querido hacerlo muy estructurado para que nos dé esa libertad de poder, obviamente hay un plan, ¿no? Hay un plan que vamos a seguir, pero nos va a permitir tener esta un poquito más de libertad de poder dialogar y analizar, ¿ya? Dios mediante, voy a invitar también a alguien que nos pueda dar una breve charla acerca de lo que es la familia y no voy a ser el único que voy a compartir, así que como les dije, también tengo planeado, ya hablé, ya me confirmaron, voy a tener una entrevista con alguien que está trabajando este tema de manera más profunda todavía y a niveles institucionales aquí en Bolivia y creo que va a ser muy interesante, ¿ya? Así que les animo, creo que ese día vamos a hacerlo tal vez abierto para que otros puedan entrar también eh, y podamos también tener un diálogo muy, muy interesante, ¿ya? Así que muchas gracias por su asistencia. Nos encontramos entonces el día lunes.